De los grandes desafíos que hay en materia de energía es justamente el empujar las energías amigables con el ambiente. Y ahí, bueno, pues hay un gran reto. Tenemos muy poca participación en lo que es la generación total, en lo que son las energías renovables. Y bueno, pues hay cambios en la política en la actual administración que han obligado a hacer una pausa y bueno, se requieren grandes inversiones. Este es el tema. Las renovables han dejado de ser un asunto de un futuro remoto. Están en el presente y en juego está la competitividad de México y las opciones para los consumidores. Hablaremos de ello en #Tu economía en juego. Comienza ya. Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, Don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Luis Miguel González. Vivimos un escenario incierto. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. #Tu economía en juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, #Tu economía en juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Como siempre, un verdadero placer el que nos acompañe esta noche. Hoy vamos a platicar de un tema realmente importante, la energía renovable, que es un tema de futuro. Y para esto nos acompaña Adrián Gatzeu. Él es el presidente de una compañía que se llama Suma Energía, una de las compañías, digamos, más con mayor crecimiento en los últimos tiempos, ¿verdad, Adrián? Muchas gracias por acompañarnos, Adrián. Un gusto. Gracias por la invitación. Y bueno, pues Luis Miguel González, muchas gracias, Luis Miguel. Como Encantado. Siempre, Buenas un noches, placer. Adrián. Pues Adrián, platicamos energía renovable, un tema de futuro. ¿Cómo hemos evolucionado en nuestro país en este tema? Yo diría que es un tema sobre todo de presente, ¿no? En nuestro país estamos en varias coyunturas en simultáneo. Sin duda hay una muy alta apreciación ya por la dimensión ambiental y la necesidad de transicionar a fuentes limpias, pero al mismo tiempo también estamos inmersos en el avance del mercado eléctrico mayorista y ahora que tenemos la capacidad de comparar distintos costos de generación, las energías renovables también se muestran como la alternativa más competitiva para la matriz de generación. Y también tenemos que pensar en la geopolítica en la que está inmersa México y en la altísima dependencia que tenemos del gas natural importado de los Estados Unidos. Entonces hay varios temas que ocurren en simultáneo que favorecen a la necesidad de acelerar una transición a energías limpias. ¿Qué aporta en este momento las energías renovables en la matriz energética de México y cuánto puede aportar, Adrián? Pues hoy día aportan relativamente poco, desafortunadamente. Cuando hablamos de renovables, de solar y eólica, somos alrededor del 5% de la electricidad consumida. O sea, del total de todo lo que consumimos es ¿el qué? ¿El 8%? El 5%. 5%. El 5%. Cuando hablamos de las energías limpias, que es un concepto que en México hemos hecho, en donde incluimos también a la hidráulica y a la nuclear, llegamos más o menos como al 20%. Pero si comparamos renovables, es decir, solar y eólica, hay países como Dinamarca, que están al 80%, también hay países como Uruguay, que están hoy día ya como al 40%, y el Reino Unido acaba de anunciar que el trimestre pasado, por primera ocasión, generó más electricidad a partir de fuentes renovables que a partir de combustibles fósiles. Entonces, en ese sentido, el recorrido que tiene México para que las renovables seamos un motor de inversión muy significativo es inmenso, ¿no? ¿Y cuánto es solar y cuánto es eólico? Y en este momento la eólica es la proporción más grande, probablemente de toda la base renovable. Que son los vientos, ¿verdad? Es el viento, que empezó sobre todo en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. Ahí debemos de tener como el 80% o el 90% de la capacidad instalada. Lo que ha pasado es que el costo de la energía eólica ya lleva un par de décadas cayendo rápidamente y el costo de la energía solar acaba de caer en los últimos 5 años de manera estrepitosa. Cuando yo comencé a financiar este tipo de tecnologías, yo soy mexicano, pero tuve la oportunidad de irme a trabajar a Europa, a ser banquero de este tipo de proyectos. Los primeros proyectos que financié de energía solar en el 2006 se les pagaba 440 euros el megawatt hora. Cada unidad de energía, 440. Hoy día, en México, en las subastas, se llegaron a asignar contratos por $20 el megawatt hora. Es decir, ha caído el costo en aproximadamente 12 años en un 95%, y lo que observamos es que la curva de costos sigue cayendo. Entonces, en ese sentido,
no es solo la posibilidad de aprovechar la ventaja de costos que se están disminuyendo, sino la necesidad por competitividad de tener costos bajos para la industria. Hablabas, Adrián, de competitividad. ¿Cómo comparas el costo de las energías renovables con respecto a energías fósiles? Pues para que se den una idea, el año pasado, el 2018, el costo medio del mercado eléctrico mayorista en México fueron $86 el megawatt hora. Evidentemente no hay una sola característica de energías fósiles, es decir, tenemos el combustóleo y el diésel, que son particularmente caros y contaminantes, y luego nos vamos en el extremo al gas en plantas de ciclo combinado, que es particularmente competitivo, y hoy en día también, gracias al gas natural de bajo costo del shale gas, México tiene acceso a costos muy bajos. Si pensamos solo en el costo variable del combustible más bajo que hay en los análisis, el costo por megawatt hora viene alrededor de $20 el megawatt hora del costo variable del combustible. Cuando lo comparamos con las renovables, las últimas subastas de renovables de finales del año pasado y comienzos de este están asignando la energía con todos sus atributos alrededor de $16 a $18 el megawatt hora. Entonces, está habiendo un movimiento de altísima competitividad de las energías renovables. Ahora, Adrián, estamos arrancando una nueva administración. ¿Qué tanto, digamos, qué tanta conciencia, qué tanta voluntad sientes en la actual administración para empujar las energías renovables, sobre todo con todo lo que se ha hablado, pues de muchos cambios en lo que ha sido la reforma energética que veníamos empujando, se venía empujando de la administración pasada? Pues les diría que tenemos algunas muy buenas señales y algunos retos, ¿no? Las buenas señales es que claramente el presidente estableció que se iba a respetar el marco regulatorio en su conjunto para los primeros 3 años de su administración, y en ese sentido estamos teniendo un diálogo muy activo entre el sector privado y el sector público acerca de qué hacer en relación a eso. Ahora sí nos hemos detenido porque están en revisión los esquemas que se utilizaron previamente. Si vemos cómo cerró la administración pasada, las renovables estábamos invirtiendo a través de las subastas alrededor de 4 a 6 mil millones de dólares al año. Nos estábamos convirtiendo en uno de los mayores motores de atracción de inversión extranjera directa al país. Y también tenemos que pensar en el impacto que genera eso aguas arriba y aguas abajo. Aguas abajo, esos bajos costos permiten la competitividad industrial, ¿no? Aguas arriba empezamos a ver que se establecía industria de manufactura de componentes renovables. Por ejemplo, nosotros tenemos el parque eólico más grande de América Latina en Reynosa, Tamaulipas, y fuimos el primer proyecto eólico en recibir palas, las aspas de las turbinas eólicas, fabricadas en Matamoros, ¿no? De eso deberíamos de ver mucho más. ¿Qué busca el fabricante? El fabricante busca estabilidad en la demanda, ¿no? ¿Qué nos da estabilidad en la demanda de componentes de fabricación? Estabilidad en el marco regulatorio, que es lo que estamos buscando ahora en la nueva administración a través de este diálogo, ¿no? Adrián, mencionas el papel de la inversión extranjera directa. ¿Cuál es el papel de los empresarios mexicanos en este sector? Pues es una pregunta que me da mucho gusto que me la hagas, porque el esfuerzo que hemos hecho nosotros dentro de Suma Energía, somos el resultado de una iniciativa emprendedora mexicana. La empresa nació en 2014, tuve la oportunidad de fundarla con un par de inversionistas, pero el mismo ecosistema eléctrico en México se está beneficiando de la apertura a la participación privada, porque previo a esto las empresas que estaban presentes en el país, su experiencia, su masa crítica, pues tenía que venir del extranjero, porque habían pocas oportunidades de llevar a cabo proyectos en México. Creo que en ese sentido somos una excepción y lo que quisiéramos ver es que esto se replique, que se convierta en una gran oportunidad, no solo de crear empresa, sino también de crear oportunidades de desarrollo profesional. Por ejemplo, cuando hacemos proyectos de generación eléctrica, hay varias áreas de complejidad, la técnica, la financiera, la legal. Muchas veces, cuando llega una gran empresa eléctrica internacional, pues desde su matriz resuelven parte de esta problemática. Cuando se crea empresa mexicana, esas oportunidades de desarrollo profesional tienen que ocurrir en el país y nos da un gran orgullo poder contribuir a que eso sea así. Adrián, ¿qué tan rápido se retomarán pues, los concursos y todas las licitaciones que se venían realizando la administración pasada? ¿Qué tanto durará esta tregua? Pues es una buena reflexión. Desafortunadamente, los contratos que había que asignar en 2018 y 2019 parece que ahora hay un momento de reflexión. Afortunadamente, hemos encontrado la disposición de tener una conversación al respecto, ¿no? Es importante que retomemos esa senda de crecimiento porque el marco jurídico mexicano establece una obligación vinculante a través de la Ley de Transición Energética de lograr que el 35% del consumo en el 2024 provenga de fuentes limpias. Para lograr eso tenemos pendiente en este momento
la creación de proyectos por 8,000 megawatts. ¿Eso qué quiere decir en dinero más o menos? Una inversión como entre 8 y 10 mil millones de dólares que está pendiente de asignar y ejecutar antes del 2024. Ya vamos tarde, ¿verdad? Si tuvieras que escoger un solo punto en el que se tiene que trabajar para resolver en el corto plazo, ¿cuál sería, Adrián? Pues este esquema de asignación de contratos. Hemos escuchado por parte de la autoridad que ponen un énfasis importante en establecer un orden. Esto viene ligado también a la saturación de las redes de transmisión, que es un área fundamental donde tenemos que trabajar como país. Este es un pendiente que viene ya de atrás y que ha habido un déficit de inversión significativo. Entonces, tenemos que lograr un nuevo esquema que permita tener este orden a la inversión. ¿En qué podría diferenciarse relativo a lo que se hizo en el pasado? En el pasado teníamos un solo esquema de asignación de contratos a nivel nacional y multitecnología. Es posible que con esta nueva administración lo que se pretenda es que hayan concursos regionales para tecnologías específicas y que vengan acompañados del crecimiento de las redes de transmisión. Adrián, una pregunta muy rápida, nos queda un minuto. ¿Cuántas empresas mexicanas están involucradas en esto de las energías renovables? Se cuentan, supongo que con las manos, con los dedos de las manos, ¿no? Pues sí, es una buena pregunta. La verdad es que es un sector muy dominado por empresas internacionales, es un sector muy intensivo en capital. Estamos hablando de inversiones de cientos y de miles de millones de dólares. En mi caso personal, por ejemplo, tuve la gran oportunidad de formarme en esta industria en Europa por muchos años y volver a mi país. También hay muchas empresas beneficiadas a lo largo de la cadena de valor. Por ejemplo, los transformadores que utilizamos nosotros para nuestros proyectos son transformadores fabricados en México por empresas mexicanas en Monterrey, ¿no? Los cables que utilizamos en los proyectos, la obra civil y la obra eléctrica las ejecutan empresas mexicanas, ¿no? Entonces, hay toda una cadena de valor que se beneficia de la actividad de inversión, pero sin duda, en la participación, en la generación, todavía un recorrido importante para la participación en empresas mexicanas. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues podríamos seguir hablando horas y horas de este tema. Y pues gracias, Adrián, te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche. Adrián Canceu, él es el presidente y fundador de Suma Energía. Y bueno, pues Luis Miguel, muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Buenas noches, gracias a ti. Muy buenas noches. Amigos, gracias por habernos sintonizado. Lo invitamos a que lo haga la próxima vez. Muchas gracias y muy buenas noches.